Gloria a Dios. Padre Cristo, hermanos. Amén. Vamos a pasar al tiempo de la predicación de la palabra de Dios. En esta noche tenemos buen tiempo, gloria a Dios, y qué bueno que hoy pudimos congregarnos todos los miembros. Vamos a continuar con el pasaje bíblico en que nos encontramos en Génesis capítulo 3. Los invito para que abran sus Biblias en Génesis capítulo 3. Gloria a Dios. Los versículos que están ahí anotados en el pizarrón son el 13 y el 14, mis hermanos. Vamos a leerlos. Ustedes con su vista me siguen. Yo lo voy a leer en voz alta. En el nombre del Señor Jesús. Dice así. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Siéntense, mis hermanos. Gloria a Dios. En la predicación pasada les dije que quería ahondar un poco más en el versículo 13, en el sentido de que veamos, mis hermanos, esa mala inclinación que todos de alguna manera tenemos de tratar de evadir la responsabilidad, unos más, otros menos, pero a todos nos ha pasado y nos pasa, gloria a Dios, y tenemos que luchar nosotros contra esto. Yo hacía bastante énfasis en el sentido de que nosotros tenemos que aprender a asumir la responsabilidad en todo en que debamos hacerlo. Es más saludable asumir la responsabilidad y ser sinceros principalmente con el Señor y después para con nuestros semejantes, que eludirla o que tratar de atribuírsela a otro o a otros. Y yo, hermanos, aquí quiero aprovechar un punto muy importante. Una de las formas en que hemos evadido la responsabilidad, y digo esto con toda seguridad de que también a todos nos ha pasado, es cuando nosotros hemos hecho algo indebido, incorrecto, y que por las circunstancias del momento, del lugar, de la situación, aparenta que lo hizo otra persona. Y pues sobre esa persona se le empieza de alguna manera a reprochar, a regañar e inclusive a castigar. Y tal vez nosotros, porque no se nos aplique eso que está pasando, no nos atrevemos a decir que no fue ella la del error, no fue él el del error. Disculpe, él o ella no tiene la culpa, yo fui el que tuvo la culpa. Es una actitud honesta, mis hermanos. Esto no es fácil, pero tenemos que aprender a hacerlo nosotros. Es muy cómodo, pues nada más hacernos los pues que
no fuimos o que no supimos o no intervenir. Tenemos que aprender también a hacerlo eso. Pero esto es algo que no traía considerado. A donde yo quiero ir, mis hermanos, y creo que lo dije en la parte última, antes de terminar la predicación pasada, es en el sentido de que aún a los hombres y a las mujeres más íntegros de Dios les ha pasado esto. ¿De qué? Si bien de no eludir la responsabilidad o no atribuírsela a otro o a otra, porque muchas veces esto no se va a poder. Y no se va a poder porque pues no hay nadie más. Estamos solos nosotros. Está como aquella anécdota de aquellos dos hombres que naufragaron y fueron a dar a una isla desierta, una isla abandonada, donde nada más ellos solos estaban ahí. No había nadie más. Y se dice que en la mañana que amaneció, a uno de ellos le faltaba el reloj. Y le dijo a su compañero: oye, durante la noche se me perdió el reloj. No lo traigo ya. Y el otro nada más le dijo: a raza, dice. No, qué raza ni qué nada, échalo, le dijo, si nada más estamos aquí tú y yo. Aquí no hay para dónde elegir. Por ahí lo tienes, échamelo por acá. Entonces, muchas veces, por la situación, no va a haber ese escape fácil de echarle la responsabilidad a otro o a otra. Como en el caso que vamos a ver en Génesis capítulo 18. Aquí mismo en el libro de Génesis. Cuando los ángeles estaban platicando con Abraham y le hicieron la promesa de que Sara le iba a dar un hijo, que no iba a ser aquel esclavo nacido en su casa, su heredero, sino que un hijo de él, que Sara le iba a dar, dice, ese te va a heredar. ¿Ya? Y el relato empieza ahí en el versículo 10. Dice así. Entonces, estamos Génesis 18:10 en adelante. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Aquí se está hablando de Sara cuando escucha hablar a uno de los ángeles que visitaron a Abraham. Que le está diciendo en el tiempo de la vida. Se está refiriendo al tiempo que Dios estableció para que se cumpliera el periodo de formación total de un nuevo ser en el vientre materno. A eso se refiere según el tiempo de la vida. Bien, y le hace la promesa, dice, y Sara estaba adentrito de la tienda, atrasito de la puerta. ¿Ya? Y los ángeles y Abraham estaban allá afuerita. Versículo 11, continuamos. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo:
después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Aquí, mis hermanos, quiero hacer la aclaración de que no estamos ante una situación netamente de pecado de incredulidad, como es lo más fácil decir que Sara fue incrédula. No se trata de eso. No es el énfasis que está diciendo el Señor, que Sara no creyó en sí. El reproche de Dios es porque Sara se rió. Y cuando el Señor le da la oportunidad, diciéndole a Abraham: ¿por qué se rió Sara, tu mujer? Ahí, hermanos, son los momentos propicios que Dios nos da para que rectifiquemos nuestro proceder. Ahí se la dio a Sara para que, pues, Sara, pues dijera: Señor, pues, sí me reí. Me reí no tanto porque no crea. Yo sé que tú eres poderoso para hacer esto y más. Sino más bien mi risa se debe al panorama, a la situación, a la escena en que yo, Señor, me voy a ver, en donde tú me vas a poner como autora de un nuevo ser, casi a la edad de 100 años. Por eso me estoy riendo. Y eso es en sí lo que a Sara le causó la risa. Pero la enmienda era fácil, nada más: Señor, sí, perdóname, Señor, si te ofendí. Y no hubiera pasado a más. Pero el Señor aquí se propuso nada más atajar a Sara y cortarle esa inclinación de negar su responsabilidad. Y ya no hubo más. No, sí te reíste. Y ya pienso que Sara ya la dejó hasta ahí. No tenía caso seguir, porque sabía quién estaba hablando. Y sabía que había sido cierto eso. ¿Y por qué dije, hermanos, que no había sido propiamente un pecado de incredulidad? Porque Sara, cuando el autor de Hebreos enlista a una serie de personajes que la palabra de Dios nos enseña que fueron hombres y mujeres de fe, que caminaron con Dios, que honraron a Dios, tomándole en serio su palabra. Y acá en Hebreos 11:11 nos dice de Sara, y si no estoy equivocado, es el único versículo que hace mención de Sara. Hasta cierto punto el 12 también, pero es el 11 el que quiero que leamos.
Hebreos 11:11. Y ahorita regresamos otra vez a Génesis capítulo 3, en donde estamos. Dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aquí queda de manifiesto pues que Sara sí creyó, pero lo que le causó la risa fue el hecho de que iba a dar a luz, siendo ya una anciana y que pues era del todo una excepción, y que aparte de Sara, la otra mujer que nos dice la palabra de Dios que también dio en avanzada vejez a luz un hijo, fue Elizabeth, la esposa del sacerdote Zacarías, en Lucas capítulo 1. Ahí nos relata de este suceso. Entonces, las dos mujeres, qué coincidencia, fueron mujeres de fe, fueron mujeres que sirvieron a Dios de corazón. Miren hasta dónde el Señor probó la fe de estas mujeres. No la menciona el autor de Hebreos Elizabeth, pero quedó escrita en la palabra de Dios, de hecho, implícitamente, que también fue una mujer de fe junto con su esposo Zacarías. Volvamos, hermanos, a Génesis capítulo 3. Gloria a Dios. Y con esto queda concluido el versículo 13. Ahora vamos al versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hermanos, aquí nosotros podemos ver algunas cosas que tal vez no hemos considerado. Una de ellas, la serpiente, que fue el animal, el reptil que Dios permitió que Satanás usara para que a través de ella se personificara y persuadiera a Eva a que dudara de la palabra de Dios y aún que desobedeciera la palabra de Dios. Este animalito fue un ejemplo que Dios todavía está aquí poniendo y nos está diciendo que la serpiente, en cualquiera de sus especies, son muchas las que hay, antes de esta maldición que Dios pronunció contra ella, no se arrastraba sobre la tierra. Su medio de locomoción era diferente. Pero a partir de ese momento, ella, para moverse, tuvo que hacerlo arrastrándose sobre la faz de la tierra. Claro, en ocasiones lo hace sobre el agua, sobre los árboles, algunas, pero en sentido general, el énfasis es que si tuvo extremidades, cualquiera que haya sido su tamaño, desaparecieron por completo. Y su medio de locomoción fue arrastrarse sobre la tierra. Ahora,
esta sentencia, obviamente no debemos perder nosotros de vista que va dirigida a Satanás. ¿Sí? Y esta sentencia de que iba a andar sobre su pecho tiene un simbolismo espiritual muy importante. En primer lugar, le está diciendo a Satanás, de hecho ya había caído sobre él esta maldición desde el mismo cielo. Pero aquí en la tierra vuelve otra vez a repetirse. Y lo que le está diciendo aquí, entre otras cosas, es que después de haber caído en el cielo por haberse rebelado contra Dios, aquí en la tierra también está pasando lo mismo y cae hasta lo más bajo, hasta lo más ruin, ahora en el ámbito terrenal. Aunque este es un ser espiritual, pero a través de la serpiente le está dando la sentencia de que su condición es de lo más deplorable, es de lo más ruin, es de lo más triste, es de lo más bajo, es de lo peor que puede acontecerle a alguien. Ahora, esto en primer lugar para Satanás. Pero también, mis hermanos, aquí hay un mensaje espiritual implícito para todo el género humano. Sí. ¿Y cuál es este mensaje espiritual implícito aquí? Ya lo vimos de alguna manera acá en Ezequiel. Cuando empezamos a ver este tema, empezamos con Ezequiel capítulo 28. Y quiero ver solamente un versículo. Bien. Ezequiel 28, y ahorita regresamos acá a Génesis, en donde estamos. Solamente el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Una vez que el Señor arrojó a Satanás por tierra, es el mismo mensaje espiritual que nos está dando Génesis cuando dice: sobre tu pecho andarás. Vas a estar en la condición más baja, más perdida, más ruin. Ahora, aquí está diciendo: delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es una manera de decir delante de la humanidad, para que los hombres se fijen en ti. ¿Y qué es lo que el ser humano tiene que fijarse en Satanás? Obviamente, no en su buen comportamiento, en su fidelidad a los requerimientos de Dios. Lo que tienen que fijarse muy bien es en la horrenda consecuencia que conlleva desobedecer a Dios. Para que todo aquel que decida hacerlo sepa bien lo que le espera. ¿Sí? No es nada halagador, no es nada grato. Entonces, vamos volviendo otra vez a Génesis. Esto es también
cuando le dice a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, le está diciendo que va a estar, no que esto le espera futuro, desde ese mismo ya, aquí en la creación terrenal, Satanás también ocupa el lugar más bajo, el lugar más alejado, el lugar más enemistado respecto a Dios. Pero no nada más para él, mis hermanos. Le siguieron sus ángeles también que le hicieron, que le creyeron así como Eva. También ocuparon este lugar. Pero Satanás ocupa un lugar especial en el ámbito de maldición, en el ámbito de condenación, de rechazo, de enemistad con Dios. Nadie le puede ganar a él. Ahora, Satanás en primer lugar, en el lugar más despreciable, más bajo, más ruin. En segundo lugar, los ángeles que se convirtieron en demonios junto con Satanás. Pero en tercer lugar, aquí está también una advertencia para el ser humano, de que todo aquel que quiera seguir esa alternativa que Satanás ofrece, que es la mentira, que es desobedecer la palabra de Dios, no creer lo que salió de la boca de Dios, creer que hay mejores condiciones de vida, creer que hay mejor mañana, mejor futuro, mejor eternidad, tomando una alternativa diferente a la obediencia a la palabra de Dios. El Señor les está diciendo, también van a caer en lo más bajo, en lo más ruin, en lo más despreciable que puede haber para un ser humano. Y esto obviamente Dios no quiere esto para el hombre. El apóstol Pedro llegó a decir en una de sus cartas, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Sí. Pero Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad. Dios solamente da el conocimiento de la verdad. Dios solamente hace la invitación al ser humano a venir a Él, como ya estuvimos viendo en una serie de enseñanzas allá en el pasaje de Mateo 11, 28 y siguientes. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios hace la invitación. Dios pone la mesa servida para la salvación. Y manda a los invitados a que vengan. Pero los invitados tienen la opción de no venir. Y eso ocurre en la mayoría de la humanidad. Bien. Entonces, hermanos, Dios ofrece, Dios invita, pero no obliga. Y cuando un ser humano, de una manera consciente, y este ambiente lamentablemente se ve generalizado en toda la faz de la tierra, y digo generalizado no porque no haya nadie absolutamente que no le sirva a Dios, sino por la multitud de la gran mayoría de la población mundial, pues no se echa de ver casi en todos lados, mis hermanos.
Yo, en el tiempo que tengo de vida, realmente no me ha tocado escuchar que alguien hable de la palabra de Dios en el trabajo, acompañado con testimonio. Sí me ha tocado escuchar que alguien habla, aunque sea superficialmente de la palabra de Dios, pero con un testimonio mundanalizado. Entonces, pensando yo en esto, pues digo, yo sí tengo que hablar de la palabra de Dios aquí. No me la voy a pasar haciendo eso, porque el trabajo terrenal exige responsabilidad. Pero sí, en la oportunidad que tenga, mis compañeros de trabajo tienen que saber. Y me llevo la gran sorpresa de que todos conocen de la palabra de Dios. Y hasta me citan citas bíblicas. Pero el testimonio no va acorde a eso, lamentablemente. Bien, hermanos. Entonces, Dios no quiere ciertamente que el hombre se vaya a la condenación. Pero no lo puede obligar. Sí lo puede obligar. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero no obliga a nadie, porque Dios quiere que aquel que le sirva de corazón. Espontáneamente. Por gratitud. Con amor. Con entendimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Porque un cantante dice en una de sus canciones, pues supuestamente cristianas, Dios pudo hacer, dice, robots que fueran programados para que a tales horas de la mañana se levantaran puntualitos y se inclinaran y adoraran a Dios. Programados, Dios no quiere a nadie. ¿Sí? Sería, hermano, de lo más pesado y de lo más ruin que algunos de nosotros viniéramos a este culto a la fuerza, ¿sí? A regañadientes, renegando, porque es muy noche, porque hace frío, porque hace calor, porque está lloviendo, porque puedo estar ya acostado mejor descansando. No, es mejor no venir. Gloria a Dios. Dios quiere un destino muy diferente para el ser humano. Pero, hermanos, Dios no quiere que el ser humano se ande arrastrando como las serpientes, comiendo polvo, o sea, comiendo de lo más despreciable, de lo más podrido, de lo más perdido. Es otro simbolismo que hay aquí. Aunque literalmente se cumplen esos animalitos todos los días, pero hay mensaje espiritual aquí. Mientras todos aquellos que deciden seguir el ambiente del mundo, la tradición del mundo, el estilo de vida del mundo, tal vez de una manera inconsciente o tal vez de una manera consciente, vienen a quedar en esta condición de andarse arrastrando como las serpientes, andar en lo más bajo que es el mensaje espiritual. Pero no así en el lado opuesto, o sea, en aquellos que, habiendo entendido, como Adán y como Eva, la ordenanza de Dios, luchamos por no envolvernos en el ambiente del mundo, que es de lo más fácil hacerlo, ¿sí? Sino que hay un lugar muy especial. En Isaías capítulo 40, si no estoy equivocado, el Señor, a través del profeta, sí, Isaías capítulo 40, nos dice la gran diferencia
que se ve en aquellos que esperan en Dios. Versículo 30 y versículo 31 solamente. Dice así: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí yo el énfasis quiero hacerlo, mis hermanos, para contrastar la gran diferencia que hay en la condición de una serpiente que siempre se anda arrastrando sobre la faz de la tierra, que tal vez no tiene ni siquiera la capacidad, la visión de ver esas alturas, que aquí es mensaje simbólico, espiritual, no es exactamente algo literal, sino para marcar la gran diferencia que hay entre los que esperan en Dios y los que no esperan. La gran diferencia que hay entre un águila que se remonta, hermanos, a alturas muy desproporcionadas, en donde puede ver con facilidad cualquier ángulo hacia abajo, e inclusive aún puede ver las tormentas, puede ver las tempestades para abajo. Sí. Entonces, Dios quiere que ese lugar de privilegio, ese lugar de bendición, de prosperidad, lo tenga el ser humano. Y da las dos situaciones. Da la condición que le espera aquel que sigue el ejemplo de Satanás, y la condición que le espera aquel que espera, dice aquí el versículo 31, pero los que esperan en Jehová. Ni se van a cansar ni se van a fatigar. Y no está hablando aquí en el sentido literal, está hablando en el sentido espiritual. No va a haber momentos de desaliento, no va a haber momentos en que se le diga al Señor, ahorita no puedo. No va a haber momentos en que se le diga a la necesidad en la obra de Dios, ahorita estoy cansado. No, siempre va a haber ánimo, siempre va a haber disposición. Como dijo el Señor, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí cuando habla el versículo 30 de los muchachos y de los jóvenes, está hablando precisamente en dos sentidos. Está hablando en el sentido de la carnalidad y está hablando en el sentido de la inmadurez espiritual también. En las dos formas. Y cualquiera de las dos condiciones no sirven para servirle a Dios. Sí. Pero el versículo 31, ahí no hace diferencia en edades, cualquiera, joven, maduro o anciano, pero que le tenga entregado el corazón al Señor, siempre va a sentirse, gloria a Dios, que anda como las águilas. Nunca va a sentirse que va a andar mendigando, ni siquiera como los tecolotines, los que los conocemos, esos avecillas que vuelan nada más de trechito en trechito ahí, pero no remontan el vuelo. Las águilas sí, dice el Señor, así quiero que anden mis hijos. ¿Sí? Gloria a Dios, mis hermanos. Volvemos a Génesis y dejamos por lo pronto el versículo 14,
Creo que tenemos más mensaje aquí, mis hermanos, pero vamos a dejarlo para la próxima predicación. Vamos a ser prudentes en este día, gloria a Dios, en cuanto al tiempo. Y si el Señor nos concede, vamos a seguir viendo este tema. Acordémonos que el título es El pecado causa de ruina. Y aquí lo peligroso, mis hermanos, es que a pesar de la advertencia tan seria, es algo de lo más fácil que se puede llevar a cabo todos los días. Es cuestión nada más de soltarse y vámonos para abajo, andarse arrastrando sobre el pecho o andar en los lugares más despreciables, más alejados de Dios. Vamos a orar.